Mis hermanos, una vez más es un gusto ya estar con ustedes para ver lo que el Señor hoy tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a estar viendo nuestra lección número 6 que lleva por título La palabra produciendo cambios. Pero obviamente no cualquier palabra, sino la palabra de Dios produciendo cambios. Y como siempre vamos a empezar con nuestras preguntas a reflexionar. Y la primera nos dice, ¿dedicas un buen tiempo al estudio de la palabra? Y fíjense lo que nos está diciendo. Dedicas un buen tiempo al estudio de la palabra, no nada más un tiempo, un tiempecito, no, un buen tiempo al estudio de la palabra. Y en esta pregunta no nada más es de que leamos, sino que estudio quiere decir profundizarse, analizar, entender, en este caso, la palabra de Dios. Pregunta número 2. ¿Te has sentido alguna vez confrontado con la palabra? Hermana, hermano, ¿alguna vez se han sentido ustedes evidenciados, vamos a decirlo así, por la palabra de Dios? Creo que todos hemos tenido esa oportunidad de asistir a un culto o simplemente cuando estamos tomando nuestro discipulado como hoy, en el momento en el que el Señor está hablando. Obvio, yo soy la que estoy hablando, pero es la palabra de Dios, entonces se puede decir que el que está hablando es Dios a nuestras vidas. ¿Y cuántas veces de esas lecciones o cuando estamos en un servicio, en un culto, lo que se está diciendo en la prédica, verdad que parece que Dios obviamente nos está viendo, pero a veces decimos, yo creo que el pastor me anda espiando, yo creo que me vieron y por eso están diciendo esa palabra? No, es que Dios sabe de qué es lo que tenemos necesidad y por eso es que Él envía su palabra y muchas veces, mis hermanos, nos sentimos confrontados, nos sentimos evidenciados y por qué no decirlo, a veces hasta nos sentimos regañados, pero no es que nos estén regañando, sino que el Espíritu de Dios a través de su palabra nos está redarguyendo. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta en dónde nosotros debemos de ser transformados y cómo es que debemos de cambiar las actitudes, pensamientos o emociones que estamos teniendo. Amén. La pregunta número 3 nos dice, ¿has aplicado a tu vida la palabra que escuchas? Muy importante esto y hoy lo vamos a ver, porque dice la palabra produciendo cambios. Esa es la lección del día de hoy. Por eso, una de las preguntas a reflexionar, ¿has aplicado a tu vida la palabra que escuchas? Porque es la palabra de Dios la que va a ir transformando nuestras vidas, mis hermanos. Pero no nada más es porque la escucho y ya, en automático ya me transformé. No, es qué es lo que dice Dios, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, qué debo de pensar, cómo debo de actuar, qué sentimientos o qué emociones deben de estar en mí y qué emociones o qué sentimientos no deben de estar en mí. Entonces, eso es lo que yo voy a estar ejercitando, es lo que voy a estar ejecutando y así es como va a haber esa transformación. Amén. Bueno, vayamos a nuestro texto a memorizar y lo encontramos en Hebreos 4:12. Nos dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:2. Y como siempre me voy a permitir leerles ese mismo versículo, pero en la Biblia, en esta versión que es la Nueva Versión Internacional, y nos dice lo siguiente: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos,
y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hace la palabra? Todo esto, ¿para qué? Para producir una transformación, un cambio en nuestras vidas, pero por eso es de que su palabra tiene que redarguirnos de tal manera que hace que nosotros reflexionemos así, ay caray, estoy haciendo o estoy pensando mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad y obviamente nos confronta, nos hace ver que lo que estamos haciendo o como estamos viviendo alguna área o varias áreas de nuestra vida no es correcto de acuerdo al diseño de Dios. Amén. Bueno, vamos a iniciar nuestra lección y nos dice en nuestro contenido, fíjense qué importante. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido, o sea, talado, reducido a silencio o pereció porque le faltó conocimiento. Obviamente no estamos hablando de un conocimiento teórico, un conocimiento en relación a alguna materia, no, conocimiento acerca de Dios, de quién es Dios. ¿Cuántas veces las personas perecen o simplemente andan viviendo pero muertos, parecen zombies, están muertos? ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de Dios, no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Por eso es que viven en la condición en la que viven. ¿Por qué? Porque dicen que conocen a Dios, pero lo conocen de oídas, de lo que le ha dicho algún familiar, pero no porque tengan esa relación con el Padre, no porque realmente alguien se los haya presentado, como es el caso de nosotros que estamos llamados a llevar el Evangelio a todo hombre, a toda criatura. Porque dice, ¿cómo lo van a conocer si no hay quien les hable? Entonces, tanto tú como yo estamos, ¿sí? Y es un mandato de Dios, estamos obligados a estar llevando el Evangelio, para llevar esa palabra de vida. ¿Para qué? Para que la gente no perezca, para que las personas no perezcan por la falta de ese conocimiento. Y sobre todo, tú y yo, que no perezcamos, porque no nos confiemos que porque vamos a un templo, porque nos congregamos, ya por eso nosotros podemos decir que no vamos a perecer. ¿Cuántos cristianos no están viviendo en la plenitud en la que Cristo quiere que vivamos? ¿Cuántos cristianos realmente no están viviendo un estilo de vida como dice el Señor? ¿Por qué? Porque tal vez conocen y se saben versículos de memoria, pero simplemente no los aplican, no los ejecutan, no los hacen realidad en su vida. Y la palabra de Dios, como bien lo dice la Escritura, es vida, mis hermanos. Pero no nada más es aprendérmelo de memoria, sino que es que ejecutar. Amén. Y aquí también nos dice que conocimiento es la relación o el entendimiento. Tienen que ver no solo con un conocimiento de saber o de tener información, no es nada más eso, sino de tener una relación muy personal e íntima con Dios. Y que esa relación nos lleve a un claro entendimiento de la persona de Cristo, de tal manera que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Cuando nosotros hablamos de conocimiento de la palabra, no implica nada más que yo me sepa cuántos libros hay en la Escritura, cuáles son los evangelios, que tal vez me sepa los mejores versículos, podría decirse, porque hay muchas personas que dicen, ay, este versículo a mí me sirve para cuando estoy triste, este versículo me sirve para decir que tengan ánimo. No es que me los aprenda, es que yo los viva, que los esté ejecutando, porque
Cristo no es conocimiento, mis hermanos, nada más en cuestión informativa. ¿Cuántas personas, volvemos a lo mismo, les podemos decir, tú conoces a Cristo, conoces de Cristo, y te pueden decir, nació en Belén, su papá se llamaba José, su mamá María, murió en la cruz, y te dicen lo que todos sabemos? Sí, pero ese es un conocimiento, pero simplemente de información. Pero, ¿qué ha hecho Cristo en la vida de esa persona? Y sabemos que ha hecho mucho, pero si tú se lo preguntas, no te vas a saber decir qué hizo Cristo. ¿Qué hay de sus actitudes cuando están en un problema? ¿Qué hay de sus actitudes cuando se encuentran en tribulaciones? ¿Realmente reflejan que conocen a Cristo, que conocen al Padre que tienen? No. Entonces, no es el hecho de tener información, sino es el hecho de ejecutar la palabra que dice nuestro Dios, o en su caso, los mandatos que nuestro Señor Jesucristo ya ha dejado. Amén. Aquí nos sigue diciendo, la palabra de Dios, fíjense, tiene el poder de transformar. La palabra de Dios es poderosa, mis hermanos. La palabra de Dios es de poder y es de vida, porque es una palabra poderosa. Tiene precisamente, válgase la redundancia, ese poder de transformar a las personas, de poder de transformar también las cosas. Nos dice que desde la creación, y eso lo vemos en Génesis 1:3, vemos lo siguiente, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa palabra de poder, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Transformó las tinieblas a que hubiera luz. Fue una palabra ¿qué? Poderosa, pero también transformadora. Poderosa, ¿por qué? Porque hizo que se creara algo que no existía. Pero al crearse, ¿qué hizo? También transformó una circunstancia en otra. Era oscuridad, y ya cuando Dios manda esa palabra poderosa, se crea la luz y simplemente hay una transformación de oscuridad a la luz. También nos dice lo siguiente, encontramos que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, eso es desde la creación. Y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz de la tierra. Como podemos notar, era un caos, pues sí, pues estaba todo oscuro, no se veía nada, y las tinieblas andaban ahí en el abismo y andaban sobre la faz de la tierra. Pero, ¿qué pasa? Dice en la escritura, pues no pasaba nada hasta el momento en que dijo Dios. Cuando Dios habla y envía su palabra, suceden las cosas. Había oscuridad, pero hasta que dijo Dios, hágase la luz, ¿qué pasó? La luz se hizo y esas tinieblas desaparecieron. En toda la obra de la creación vemos estas mismas palabras, y dijo Dios. La palabra creativa de Dios, transformando, ordenando, dándole forma a las cosas y creando vida. ¿Y por qué creando vida? Sigamos en los inicios, cuando Dios creó al mundo. Y dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Luego vio que estaba toda llena de agua, y que dijo, sepárense las aguas, y lo seco se le llamará tierra, y las aguas serán océano. O sea, ahí él empezó ¿a qué? A poner orden, y empezó a estar creando. Al momento que él hablaba y mandaba la palabra, creaba, pero también ¿qué? Estaba transformando y dándole forma a la tierra. Creó vida. ¿Por qué? Porque también él dijo que se hicieran los animales, que se hicieran las plantas, que se hicieran todos los vegetales, todas las plantas. Empezó a estar creando vida.
Inclusive dijo que las plantas den semilla para que esas semillas den fruto. Y él decía, y se iba haciendo, y se iba haciendo. Y entonces la tierra iba siendo transformada, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí algo bien importante, mis hermanos. Recordemos que también él envió una palabra y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que él envió la palabra y formó al hombre, pero en similitud a él. Y cuando hablamos que en similitud a él, quiere decir que era conforme a su naturaleza. ¿Verdad que todo lo que él creó y sigue creando es perfecto? Somos nosotros los que nos encargamos de destruirlo. Pero dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él envió la palabra y creó a un hombre perfecto de acuerdo a él, conforme a las características de él, conforme a la naturaleza de él. Fue su palabra creadora y transformadora. Amén. Dice que hay un poder tremendo en su palabra. En 2 de Pedro 3:5 vemos lo siguiente. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Todo desde el principio hasta el fin, mis hermanos, todo está hecho por nuestro Dios. Nada pasa sobre la tierra si no es conforme a la voluntad de Dios. Él ya hizo el inicio y Él ya hizo el final y Él lo conoce. Entonces, todo es hecho conforme a la palabra que Él envía, una palabra poderosa y una palabra transformadora. Nos dice también que la autoridad de la palabra es respaldada por su mismo ser. Dios es un Dios perfecto. Nuestro Dios es el único Dios. Después de Él ya no hay nada y Él es el Dios creador de todas las cosas. Inclusive para aquellos que tienen otros tipos de dioses, santos, etcétera, que en nosotros no lo hay, ¿sí? Simplemente hasta ellos son creados, no fueron creados por Dios, son creaciones que el mismo hombre hace. Por lo tanto, no son dioses poderosos ni son dioses creadores, porque el único Dios creador y el único Dios poderoso es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre. Él es el único. Y Él, dice la Escritura, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, su palabra está respaldada por Él mismo. Es decir, si Él dice algo, simplemente lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque como Él es perfecto y como Él es cabal, íntegro, Él nunca va a faltar a su palabra. Solamente hay dos cosas imposibles para Dios: que mienta y que se arrepienta. Él nunca miente. Y si Él dice algo, lo va a hacer. No se va a arrepentir. Y no es como nosotros, que ya luego no cumplimos. No, mis hermanos. Por eso aquí nos dice que su palabra es respaldada por su mismo ser. Él es perfecto, Él es santo. Por lo tanto, su palabra está respaldada por eso. Dice aquí, por su mismo carácter, por su trono eterno. Este permanece firme ante los demonios, su palabra, permanece firme ante los demonios y ante los hombres. En Lucas 21:33 vemos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, su palabra está por encima de cualquier cosa, inclusive está por encima del diablo, está por encima de cualquier potestad, de cualquier hombre. Por eso, mis hermanos, ¿por qué nos abatimos?
¿Por qué nos preocupamos? A veces nos preocupamos porque nos sentimos amedrentados por personas, por circunstancias. Inclusive tal vez nos podemos sentir amedrentados porque pensamos que hay cosas raras en nuestra casa o porque hay personas que nos dicen, oye, es que ya te hicieron una brujería, etcétera. Pero ¿por qué nos amedrentamos? ¿Por qué nos asustamos por eso? Si aquí nos los está diciendo nuestro Señor, que su palabra es respaldada por Él mismo y por su mismo carácter. Y su palabra, ¿qué nos dice? Su palabra nos dice que en el mundo hallaremos aflicción, pero que no nos preocupemos porque Él ya venció al mundo. Él ya venció al mismo diablo. Y dice que ¿qué? Que está bajo sus pies. Y si Cristo vive en ti y vive en mí, ¿dónde está el diablo? Bajo nuestros pies. Dice que su palabra, que nosotros no nos preocupemos, que de Él es la venganza. Por eso si nosotros no tenemos enemigos, sino que hay personas que pues no nos quieren o no nos soportan o nos tienen, para ellos somos sus enemigos, pero o nos quieren hacer daño, pero ¿por qué nos preocupamos? Si ya Cristo nos dijo que de Él es la venganza y que Él es el que está en nosotros y que Él lucha nuestras batallas, no tenemos ni siquiera por qué luchar. Pero ahorita que les estoy diciendo todo esto, si ustedes se percatan, les digo, su palabra dice, su palabra dice, su palabra dice. ¿Y por qué les digo eso? Porque es así, su palabra, ¿sí? Su palabra es esto, la escritura. Y eso es lo que dice en la escritura, todo lo que les he comentado. Pero si ustedes no van a la palabra de Dios, obviamente por eso se sienten o podemos llegar a sentirnos, mis hermanos, temerosos, estresados, abatidos, afanados. ¿Por qué? Porque no conozco la palabra de Dios. No conozco lo que Cristo ha dicho. No conozco lo que Cristo ha mandado. No conozco lo que Cristo ha dicho para mi vida. Y cuando digo para mi vida, en la escritura cuando habla de iglesia, está hablando de ti y de mí. Entonces, si yo no conozco eso, simplemente no lo voy a poder aplicar en mi vida y por eso es de que no hay cambios en mi vida. Por eso es que sigo viviendo como vive el mundo, estresada, preocupada, y vamos a hablarlo también de esta manera, afanados por el dinero, por la situación económica, endeudados, pidiendo prestado, estando con la preocupación de que si la enfermedad, ¿pero por qué? Cristo también nos ha hablado, ¿sí? Nos ha hablado y en Isaías encontramos y nos dice que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sanados, ¿sí? Todas nuestras enfermedades ahí fueron dejadas. Entonces, ¿por qué? Pero ¿por qué vivimos de esa manera que no es de acuerdo a como dice el Señor? Y la respuesta está en una de las preguntas que vimos al inicio a reflexionar, que dice, ¿dedicas un buen tiempo al estudio de la palabra? Si nosotros cumplimos esto y si realmente nosotros ocupamos un tiempo diariamente para ir a las escrituras, vamos a ir conociendo a la persona de Cristo, vamos a estar conociendo su carácter, vamos a estar viendo cuáles son sus mandatos y cuando yo empiezo a conocerle y a tener esa relación con él en oración, en el estar leyendo las escrituras, eso me revela la persona de Cristo, ahí también lo voy a estar conociendo. Entonces yo ya voy a saber qué es lo que Él dice
en qué debo pensar, cómo debo de sentir, qué no debe de haber en mi corazón y qué sí debe estar puesto en mi corazón, qué es lo que debe de salir de mi boca, cómo debo de actuar. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Esa palabra que ha dado Dios va a traer ¿qué? Transformación, va a estar produciendo ¿qué? Cambios en nuestra vida. Pero es necesario que nosotros estemos haciéndola, ejecutándola, no nada más que me la aprenda de memoria, sino que poniéndola en práctica día con día. Y no nada más lo que leo en la escritura, lo que Dios me habla a través del culto, de los servicios, lo que Dios me habla a través del discipulado como hoy. Todo lo que es la palabra de Dios es estarla poniendo por obra, mis hermanos. Amén. Bueno, prosigamos. Y aquí nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Podrá haber modas, podrá haber gobiernos, podrá haber todo lo que ustedes gusten y manden, pero todo pasa en esta vida, menos la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios desde cuándo tiene? Pues desde la creación del mundo. Y ahorita ya estamos en el 2021 y sigue vigente. Y así estemos en el 5080, seguirá vigente porque ya lo dijo el Señor y es la palabra de verdad. Y acuérdense que su palabra es poderosa y es transformadora y es la única verdad. Y entonces Él dice que todo va a pasar, pero menos su palabra. Es decir, siempre va a estar vigente. Y como siempre está vigente, si Dios te dice algo, como podemos verlo en Mateo, que dice que no nos preocupemos que habremos de comer, de beber o de vestir, que Él se encarga de eso, pero que primero lo busquemos a Él y a su justicia, y todo eso nos va a ser añadido. Entonces no debemos de andarnos preocupando. Y esa palabra va a ser vigente. Fue vigente para nuestros antepasados, para nuestros padres, pero es vigente para ahorita, para nosotros, y seguirá vigente para nuestros hijos, para nuestros nietos, tataranietos y tataranietos, hasta 1000 generaciones, mis hermanos. Amén. Bueno, prosigamos. La palabra de Dios tiene en sí misma el poder sobrenatural, fíjense, para materializar, o sea, traer a la existencia aquello que ha sido hablado. Recordemos el inicio de la creación. Hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. Jesús en la multiplicación de los panes y los peces, esto lo vemos en Lucas 9:16, nos dice, y tomando los 5 peces y los 5 panes, y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Recordemos que ese fue uno de los milagros, ¿verdad? Que eran muchísima gente que lo estaban siguiendo y que habían estado ahí para escuchar sus enseñanzas. Y nos habla la escritura que eran sobre 5,000 hombres. Habla de hombres, más pueden ser las mujeres con los niños, etcétera. Y que lo único que había para comer era precisamente esos 5 panes y 2 peces. Pero Él ahí produjo el milagro. ¿Pero cómo lo produjo? A través de su palabra. Simplemente dio gracias, ¿sí? Lo partió y le dijo a los discípulos, repártanle a la gente. Y dice la escritura que se repartieron y que la gente quedó saciada y quedó tan satisfecha que todavía sobró. Y Él dijo, eso que sobró, júntenlo en las cestas para que no se desperdicie. Imagínense darle de comer a más de 5,000 personas solamente con 5 panes y 2 pececillos. Se necesitará eso ahora, claro, ¿verdad? Pero eso también nosotros lo podemos llegar a hacer, porque también en la escritura dice que Él mismo dijo que las obras que Él hizo, que aún mayores nosotros haremos. Pero es simplemente ejecutando y haciendo
como nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Amén. Pero ahí vemos que su palabra fue creadora, fue poderosa, y nada más con enviar la palabra, las cosas sucedieron. Y esto, mis hermanos, no hagamos nosotros lo que se acostumbra o lo que se estila, porque eso pues son cuestiones meramente humanas. Yo decreto felicidad, yo decreto que vas a tener abundancia. No hay que decretar nada, hay que hacer como Dios dice. Y por eso podemos ir a la Escritura y Dios dice que ¿qué? Que Él prospera al diligente. Diligente quiere decir al que trabaja. Porque te pueden decretar mucha prosperidad, pero si eres un flojo o no buscas trabajo o no haces nada, pues por muchos, así miles de gentes te decreten prosperidad, pues no vas a prosperar, porque Dios dice que Él prospera al diligente, ¿sí? Inclusive no dice que Él prospera al cristiano, porque muchos se amargan porque dicen, mira, él no es cristiano y sin embargo tiene carro, tiene dinero y yo no tengo. Sí, pero eres un cristiano que no te esfuerzas. Tú sales a trabajar a las 10 de la mañana y nada más trabajas las cuantas horitas y ya te regresas a buena hora a tu casa y estás viendo la televisión, etcétera. Pero aquel que tú estás viendo se levanta desde muy temprano y no llega hasta muy tarde a su casa. ¿Por qué? Porque está trabajando. Y Dios es justo, ¿sí? Y Dios cumple su palabra. Y su palabra dice que Él prospera al diligente, no al cristiano, al diligente. Así que el que sea diligente, sea o no sea cristiano, Él lo va a prosperar. Amén. Bueno, entonces aquí vemos cómo el Señor mandó su palabra y creó un milagro. Dice que ante la palabra declarando bendición, hubo la multiplicación para el poder sobrenatural era el poder sobrenatural de materializar. En pocas palabras, hizo que hubiera donde no había, mis hermanos. Amén. Y eso tanto tú como yo es a lo que estamos llamados, a estar también manifestando el poder de Dios. Pero ojo, no es nada más el que voy a manifestar el poder de Dios porque sí, no. Todo tiene que ser con un propósito, pero el propósito de Dios. Si de acuerdo al propósito de Dios tú tienes que manifestar el poder de Dios, lo tienes que manifestar y se va a hacer porque está dentro de los planes y el propósito de Dios. Pero si tú lo que quieres es manifestar el poder de Dios para vanagloriarte tú, para que digan, ay, mira qué poderosa es la hermana, qué poderoso es el hermano, sí, Dios está con él. Si esa es tu intención, simplemente no se va a hacer, porque todo tiene que ser siempre conforme al diseño de Dios. Amén. Bueno, prosigamos. Dice que la palabra de Dios es poder y puede ser transformadora de la sociedad. Es la que puede avergonzar a los poderosos de la tierra, la que puede cambiar valores. Fíjense, todo lo que puede hacer la palabra de Dios. Transformar sociedades, puede avergonzar a los poderosos de la tierra, cambiar valores, actitudes, comportamientos y formas de vida. La que puede crear esperanza y deseos de cambio, la que puede liberar a los oprimidos. Es una clase de transformación que anula nuestro yo y hace vivir a Dios en nosotros. Esa es la palabra de Dios. Anula, ¿sí?, nuestro ego, podría decirse, anula nuestro yo. Y nuestro yo no es que te quiera quitar tu personalidad, no, es de que hace que seas transformado y que realmente tus deseos estén encaminados en el propósito de Dios y que no sean tus deseos mundanos, tus deseos carnales y que están separados totalmente de la voluntad y del diseño de Dios. ¿Sí? Pero es esa palabra la que va a producir ese cambio de actitudes y de valores. Nos dice también
Y nos pone aquí un ejemplo. Bueno, no nada más un ejemplo, ahorita vamos a ver ejemplos de tres personas. La primera, y que es algo impactante, es del apóstol Pablo, y ya lo hemos hablado en algunas otras lecciones, porque él era un perseguidor de la iglesia, mataba y asolaba a los cristianos. Sí, pero sin embargo él tiene una experiencia con Dios y experimenta una verdadera transformación, porque después de que él perseguía a la iglesia, que él mataba y asolaba a los cristianos, cuando tiene su experiencia con Cristo, ¿sí? Él es transformado totalmente. Él se llamaba Saulo de Tarso y sin embargo cuando él es transformado, se vuelve el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Después de haber perseguido a la iglesia, él era el defensor del evangelio del reino de Dios. Él fue uno de los principales, ¿qué les puedo decir? Evangelistas, de los que estuvo llevando la palabra de Dios. Él fue azotado, fue encarcelado, fue humillado a causa de llevar el evangelio. Después de que él era el que asolaba la iglesia, luego él fue el que estuvo preso y el que estuvo siendo maltratado a causa de llevar el evangelio. Pero llegó a ser tal su transformación y su obediencia a Cristo, que él llegó a decirles a todo el resto de la iglesia de Filipos, de Gálatas, etcétera, les dijo: véanme a mí y hagan como yo hago, porque yo hago como Cristo hace. Él, ¿qué es lo que hacía? Seguía fielmente todo lo que Cristo mandaba. De tal manera que, como lo vemos en Gálatas 2:20, él comentó, o él dijo esto: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué hermoso. Y qué hermoso va a ser el que nosotros también podamos decir eso: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Otra de las transformaciones que podemos ver la encontramos con la mujer samaritana, que ante las palabras de Jesús ella experimenta una transformación en su corazón y como resultado va y da testimonio a muchos en la ciudad, donde conocían su trasfondo y su reputación. Recordemos que esta mujer pues había tenido 3 maridos y vivía con un cuarto en ese momento cuando tiene esa conversación con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A partir de que ella tiene ese encuentro, esa plática, esa relación con Cristo, ella cambia y es transformada, y de tal manera que con esa experiencia ella va y lo empieza a comentar y lo empieza a hablar con todas las personas de ese lugar, pues inclusive con sus maridos, ¿verdad? Y dicen que ahí también hubo una gran conversión, porque muchas personas se convirtieron a Cristo a partir de que esta mujer dio a conocer a la persona de Cristo, pero era también porque veían la transformación de ella. Y eso nadie más la podía haber hecho más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí nos dice que ante la experiencia de esta mujer, ella los trae a que también conozcan a Jesús y sean transformados. Jesús le da una palabra también a Zaqueo y le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Las palabras de Jesús y el entrar en la casa produjeron en él una transformación en la actitud de su corazón, que no importando lo que él había sido, estaba en la disposición de cambio. Inclusive Zaqueo dijo: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Recordemos que Zaqueo era, podría decirse, un cobrador de impuestos, pero dicen que era tremendito. Entonces, hay una transformación tal en su vida al conocer y al permitir que Jesús entrara en su casa, ¿sí? Que es esa transformación en la que Zaqueo se da cuenta y dice: si en alguien he defraudado, yo se lo devuelvo y cuadruplicado.
En Lucas 19:9 vemos que Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La palabra tiene un poder liberador, como lo podemos ver en Lucas 13, capítulo 13, versículos del 11 al 13, y dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La palabra de Jesús transformando a una mujer esclava por un espíritu de enfermedad y haciéndola libre. Una vez más, aquí podemos ver cómo la palabra de Dios no nada más trae transformación a nuestras vidas, sino que también hay liberación, porque nos puede liberar de espíritus de enfermedad, espíritus de opresión, de muchos espíritus que luego nos están asolando, pero solamente a través de la palabra de Dios podemos también ser liberados. Y esta liberación no es algo místico, mis hermanos, no es algo que te tengan que tallar con hierbitas o que un exorcismo, o sea, bueno, esas son otras cosas, ¿sí? Pero muchas veces estamos atacados por espíritus, repito, de depresión, de enfermedad, de envidia, de cólera, pero solamente la palabra de Dios es la que puede liberarnos de de estos espíritus, de todas estas emociones que no tienen por qué estar en nosotros. Amén. Nos dice que es Cristo y su palabra la que trae una verdadera libertad al ser humano. Ella nos enseña cómo salir de la esclavitud. Escuchen esto. Ella, la palabra de Dios, nos enseña cómo salir de la esclavitud, salir del pecado, de los espíritus inmundos, de vicios, de malos hábitos, de vida de desobediencia, de todo aquello que pueda mantener al ser humano con ataduras. Y yo te pregunto, ¿crees que necesitemos eso, de ser liberados de estas cosas? Yo creo que este tiempo ya muchos pudimos haber sido limpiados y liberados de muchas cosas, pero puede haber algunas otras más que aún todavía deben de ser quitadas y limpiadas de nuestra vida, pero es a través de la palabra de Dios la que va a producir esa transformación y ese cambio, mis hermanos, solamente su palabra. En Juan 17:17 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única verdad y la verdad absoluta es Cristo. ¿Es qué? Su palabra. Y es precisamente la que nos va a traer, ¿qué? Liberación, la que nos va a traer sanidad, la que nos va a traer santificación, porque a través de su palabra vamos a conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. En Juan 3:16 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Él es la verdad, y lo que va a producir los cambios es la palabra de verdad, es decir, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchos decimos que amamos a Dios, muchos decimos que sí, que amamos a Cristo, pero ¿saben quiénes son los que realmente aman a Cristo? Yo de aquí se los voy a decir, y esto lo podemos ver en Juan 14:15, y nos dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El que dice que ama a Dios, pero no obedece sus mandatos, de acuerdo a la palabra de Dios, es mentira, no lo ama. Porque ahí dice: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Para él ya trazó
cómo se le debe de amar. Y es simplemente obedeciendo. Pero qué hermoso, porque el momento en que nosotros obedecemos sus mandatos, obedecemos su palabra, en ese momento va a empezar a ver esa transformación y esos cambios en nuestra vida que todos necesitamos siempre. Y simplemente porque entendemos que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el soberano, por eso le conocemos, por eso le amamos y por eso también que le obedecemos, porque reconocemos que Él es nuestro Señor. El que nosotros seamos cristianos no es una religión, es un estilo de vida. El ser cristiano no es otra cosa más que ser discípulos de Dios y discípulos de Cristo y el obedecer todo lo que Él ha mandado. Es eso, mis hermanos, estilo de vida. Amén. Y solamente a través de su palabra es como nosotros, al obedecerla, y si digo que la obedezco es porque la estoy ejecutando, la estoy cumpliendo, y cuando yo lo hago, eso va a producir, ¿qué? Transformación en nuestra vida. Y me quise permitir ponerles un ejemplo. Esto que ven ustedes aquí es plastilina, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que la plastilina somos nosotros, ¿va? Y mis manos es la palabra de Dios, es la palabra, son los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace? Yo, al estar leyendo la palabra, al estar escuchando a Cristo y me dice lo que debo de hacer, yo como la plastilina me pongo flexible y me dejo guiar. Acuérdense que mis manos son las palabras de Dios y me dejo guiar y me dejo moldear como quiere la palabra de Dios. Y se acuerdan que el Señor dijo desde el inicio, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y esa fue la palabra que Él envió. Y se perdió a través de Adán, pero por eso vino Cristo. Y por eso Cristo, a través de su palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer conmigo? Me va a moldear. Y vamos a suponer que su imagen y su semejanza fuera de esta forma. ¿Verdad que estaba así la plastilina? Pero como Dios ya envió su palabra y dijo que tenemos que ser a su imagen y conforme a su semejanza, ¿qué es lo que hago yo? Porque amo a Cristo, dejo que Él a través de su palabra me esté transformando, pero yo por eso me dejo moldear y soy transformado a su imagen y semejanza. Amén. Pero ¿qué pasa si esto está duro, ¿sí? Si yo no me dejo moldear, si yo me resisto, me endurezco, mi corazón está endurecido, mi entendimiento endurecido y no, las cosas no son así, yo por qué me voy a dejar gobernar, yo tengo que hacer porque yo soy Concepción Fernández y tenemos un corazón endurecido y no permitimos que la palabra de Dios nos moldee. Miren, por mucho que la palabra quiera hacer, simplemente si nosotros no lo permitimos, no nos dejamos moldear, no lo vamos a poder hacer, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Tarde o temprano, somos nosotros los que sufrimos inclusive fracturas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo a Dios y no estamos dejando y no estamos nosotros ejecutando lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo seamos conforme a su propósito. Espero haberme explicado y con esto, mis hermanos, no hay otra de la que, como siempre se nos ha dicho, cada uno de nosotros somos responsables. No le echemos la responsabilidad a otra persona o a otras personas por lo que hay en nuestra vida o cómo nos encontremos. Como tú y como yo me encuentre,
en relación con el diseño de Dios y con el propósito de nuestro Señor Jesucristo, no depende más que de nosotros mismos. Amén. Bueno, y ya por último nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, fíjense, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos amar la palabra de Dios porque a través de ella vamos a ir siendo transformados hasta alcanzar el propósito de Él. ¿Y cuál es su propósito? Ser conformes a su imagen y semejanza. En 2 de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Hermoso, ¿verdad? Y bueno, nuestras directrices o recomendaciones son 3 y nos dice lo siguiente: te animamos a dedicar un tiempo para estudiar la palabra, a memorizarla para que también puedas declarar las promesas de Dios. La segunda, permite que la palabra y el Espíritu Santo vayan transformando tu vida y tu carácter. 3. Cuando leas y escuches la palabra, procura poner en práctica para ejercitarla y que cobre, vida en ti. Muy importante. Cuando la escuches, cuando la leas, ¿qué vas a hacer? Ponerla en práctica para que tú la vayas ejercitando y eso vaya trayendo transformación en tu vida y también cobre vida esa palabra en ti. Amén. Y pasamos a nuestra evaluación. Contestamos directamente con la respuesta de estas opciones múltiples con la respuesta correcta. La primera pregunta nos dice: ¿por qué dice el Señor mi pueblo pereció? Y es porque le faltó conocimiento. 2. ¿Cuándo se ejecutaron las cosas en la creación? Cuando se emitieron las palabras y dijo Dios. Pregunta número 3. ¿Quién experimentó transformación por la palabra? Es Pablo. 4 y última, ¿por quién es inspirada toda la escritura? Obviamente, por Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, pues esta fue nuestra lección número 6, hermosa, muy confrontante y también que quede en sus corazones y en sus mentes para que estemos haciéndola, estemos viviéndola y empiece a ver esos cambios en ti y en mí, que toda la tierra, que todo mundo está pidiendo, aunque no lo digan con palabras, pero sí es con hechos. La creación gime por ver la manifestación de los hijos de Dios, pero es a través de nuestras vidas, pero de vidas que están siendo vividas conforme al diseño y al propósito de Dios. Amén. Bueno, pues les bendigo, mis hermanos, y les recuerdo que el día 16, 17 y 18 de marzo empezamos nuestro Congreso Mundial y que lleva por título Alcanzando la Plenitud de Cristo. Hermoso, ¿verdad? Y bueno, pues no nos los perdamos. Ustedes saben que yo les estoy mandando la liga para que ustedes se conecten. Si no les da tiempo en ese momento que es en vivo, queda grabado y luego lo pueden estar viendo. Pero es importante que nos estemos alimentando y que estemos siguiendo todas las directrices de nuestro Señor. Amén. Bueno, les bendigo, mis hermanos, y bendigo también las ofrendas que tengan a bien depositarle y llevarles a nuestro Señor, porque de acuerdo a lo recibido de su mano, nosotros le damos. Amén. Pues el Señor les bendiga y que tengan una excelente noche o tarde a la hora que ustedes me estén viendo. Amén. Hasta luego.